¿Me confirman? ¿Sí empezó a grabar? Sí. Listo. Sí, ya. Bueno, entonces muy buenos días a todos. Bienvenidos al semillero de temas y problemas de fenomenología y hermenéutica. El día de hoy pues nos correspondió o acordamos, no sé qué tan acertada fue mi sugerencia. Yo tenía en mi memoria ese texto muy alegre, un textico que se dejaba leer, que uno podía leer, pero miren cómo la memoria es de traicionera. Porque cuando estábamos hablando justamente de este tema de la espacialidad, del habitar corporal espacial, pues inmediatamente se me vino a la cabeza el texto de Husserl de La Tierra no se mueve. Y yo lo sugerí muy amablemente, muy diciendo, no, este es un texto agradable, esos que se dejan leer. Y releyéndolo dije, oh, qué error cometí. Comienzo a pensar que no hay ningún texto de Husserl al que se le pueden atribuir esas características. Hola, Edison. Hola, hola, ¿cómo están? Bien, bien. Hola. Gusto en saludarlos. Igualmente. No, yo comencé un poco bromeando diciendo que estaba yo convencido, tenía una imagen de ese texto de Husserl mucho más agradable, que lo había leído yo como con mucho cariño. Lo leí de nuevo con mucho cariño, pero parece un texto duro. O sea, yo, hijo de madre, no lo recordaba así, es un texto duro, duro. Entonces, pues si les parece, yo un poco siguiendo la dinámica a la que estamos acostumbrados, quisiera hacer como una breve, no tanto presentación del texto, sino como mis impresiones generales y de nuevo para hacer una primera ronda y vamos viendo cómo lo discutimos. Bueno, como ustedes lo notaron, esto es un texto que hace parte de digamos, de la última época de Husserl. Es un texto de 1934, si mal no estoy, si mal no recuerdo, 4 años antes de su muerte. Y se inscribe, digamos, es de esos textos donde Husserl ya supone toda su obra y donde él ya habla diciendo, pues esto ya todo el mundo lo sabe, porque yo ya lo sé, ¿no? Yo ya lo estudié, entonces ya todo el mundo tiene que saber lo que yo sé. Entonces, creo que ahí un poco radica su dificultad, ¿no? Que nos presupone una cantidad de cosas propias de la fenomenología de este autor, y de hecho, miren que la presentación es de las mismas palabras de Husserl, son impresionantes, ¿no? Porque dice, esto es una teoría fenomenológica del origen de la espacialidad, de la corporalidad, de la naturaleza en el sentido de la ciencia, de la teoría trascendental del conocimiento científico-natural, o sea, es todo. O sea, este texto aparentemente toca o presupone, discute, como lo queramos ver, eh, prácticamente como los temas centrales. Vemos que aparece el tema de la intersubjetividad, el tema de la corporalidad, la espacialidad, etc. Como que es un texto que está atravesado por todo su pensamiento, por las tesis como fundamentales de su pensamiento. Y no solo eso, sino que pues como pertenece a esta última época de su vida, pues se entreteje, digamos, ya se da por supuesto toda la fenomenología trascendental. De hecho hay un pie de página como muy bonito de Agustín Serrano de Aro. Los pies de página de Agustín Serrano de Aro son bellísimos, súper aclaradores. O sea, como que uno terminaba un párrafo, ¿qué quiso decir? Y el pie de página como que lo ilumina un montón. Pero tiene un pie de página donde dice, esto no significa, porque está muy teñido, por ejemplo, de la pregunta por la historia, que era algo que se le había recriminado a Husserl, ¿no? O sea, que como que el sujeto trascendental es un sujeto sin historia, pero que es una crítica, digamos, de hecho, bastante problematizable, porque ya se puede rastrear que la pregunta por la historia de Husserl es muy temprana. Hay textos, el concepto de mundo de la vida, por ejemplo, que aparece acá, el concepto de horizonte, que es como conceptos que aparecen en este texto de manera recurrente. Se había como pensado que eran conceptos que habían aparecido con Crisis, ¿no? Con su última obra. Y resulta que no, o sea, que se han rastreado en el tomo 39 de la obra completa de Husserl, que se llama justamente Mundo de la Vida, Lebenswelt. Se rastrean textos desde 1919, o sea, tiempo atrás. Y cada vez, digamos, con la aparición de estos textos, lo que se ha mostrado es que no hay ninguna incompatibilidad entre el proyecto de la fenomenología trascendental y la idea de la fenomenología genética y la presencia de la idea de la historia.
Es un poco como para decir, mire, es que este es un texto que es muy complejo, que yo no, insisto, no lo recordaba así, lo siento. Es un texto que es muy complejo, porque está atravesado por todas estas discusiones. O sea, está atravesado por el hecho de que hay un proyecto de fenomenología trascendental que no se abandona y que Agustín Serrano de Dario dice, miren, aquí esto se mantiene, o sea, se sigue pensando en fenomenología trascendental, pero está todo el componente histórico, está todo el componente del mundo de la vida que desarrolló en la última fase de su obra. Entonces se conecta este texto con Crisis, evidentemente, está en la época donde va a aparecer esa última gran obra, y con ese concepto de mundo de la vida que es un monstruo, ¿no? O sea, que es uno de los conceptos que creo que yo más impacto ha tenido en las ciencias sociales, ¿no? O sea, eso es un concepto que uno lee en todo lado. Yo creo que ahí hay un asunto que tiene sus más y sus menos, y es interesante. Por ejemplo, no sé, en humanidades, todos, cuando hemos tenido que escribir un proyecto de investigación, le piden uno método, uno coloca hermenéutico crítico. ¿Por qué? Porque va a leer textos y los va a interpretar, ¿no? O sea, como que esa palabra hermenéutica se convirtió en el as bajo la manga de todos los que hacen ciencias sociales para poner un método, como que nos piden un método, entonces hermenéutico crítico, y uno que se comenzó a poner de moda fue fenomenología, ¿no? Entonces ahora también, si uno habla de las cosas, uno dice, hago fenomenología. El mundo de la vida fue un concepto que, digamos, tiene una suerte muy parecida, ¿no? O sea, sale de estas reflexiones de la fenomenología, pero comenzó a extenderse a una cantidad de disciplinas y ya se usa de una manera más o menos indistinta. Entonces ahí digo que hay gran fortuna porque es un concepto que viene de esta tradición, como que allí se desarrolla, pero que cobra vuelo propio. A veces, insisto, no puede que no tenga nada que ver con sus orígenes, pero que cobró vuelo propio. Entonces, en el marco de todas estas discusiones, de un Husserl revisando toda su obra, es que aparece este texto, ¿no? De La tierra no se mueve. A pesar de los pesares, a mí es un texto que me gusta mucho, digo, a pesar de la dificultad, es un texto que me gusta mucho, porque sí creo que es voy a utilizar una expresión que no es de Husserl, pero que creo que nos ayuda mucho, ¿no? Es una buena llamada de atención frente a una suerte de colonización de las ciencias positivas del mundo de la vida, ¿no? Es un poco como a veces, pues ya comienzo un poco con mis impresiones, como Husserl denunciaba desde muy temprano la ingenuidad de los científicos. Y uno de los modos de ingenuidad del científico es creer que él hace ciencia sin más, ¿no? Y que eso no afecta el mundo real. O sea, como eso lo dicen lógica formal y lógica trascendental. Dice, hay muchos modos de ingenuidad, ¿no? Pero este le parece muy peligroso, que él cree que hace ciencia sin más, ¿no? Y resulta que los resultados, los productos de la ciencia tienen un impacto impresionante en nuestro modo de vivir y digamos, de habitar, de estar en el mundo de la vida, de configurar nuestros mundos de la vida. Y me parece que este texto nos llama mucho la atención sobre eso, ¿no? Porque uno dice, cuando uno piensa en la Tierra, es impresionante, porque yo pienso en mi hijo, ¿no? Tiene 3 años y lo primero que uno le enseña es que la Tierra es un planeta, ¿no? O sea, la primera idea de Tierra es la idea de que es un astro, ¿no? Y entonces él ya identifica el sistema solar y ya sabe que la Tierra se mueve, ¿no? Tiene 3 años y ya él ve un dibujo y dice, es la Tierra, ¿no? O sea, sabe que es la Tierra y que él está ahí. Y de alguna manera esa idea, que está ya muy pasada, digamos, como ustedes lo ven, usted dice, es como ese tercer nivel de constitución, pensar en la Tierra como un astro, ya está tan metido que nosotros perdemos de vista los otros 2 niveles. O sea, perdemos de vista que la Tierra es el suelo que habitamos. O sea, en últimas, es la primera experiencia que tenemos, la primera intuición que nosotros tenemos es, la Tierra es nuestro suelo. Yo leyendo este texto pensaba en, ¿qué diría Husserl, por ejemplo, después de los viajes espaciales, ¿no? Después de la ida a la Luna, después de las fotografías, digamos, porque uno diría, el hombre tuvo, por lo menos unos hombres, si nos ponemos conspiracionistas, ninguno, pero en principio digamos que algunos hombres llegaron y tuvieron intuición sensible de la Tierra como un astro, ¿no? Lo vieron como un cuerpo físico, ¿no? Y entonces ahí yo decía, ¿qué pensaría Husserl? Y creo que Husserl nos da las mismas herramientas, porque él nos habla aquí de las 2 tierras, ¿no? ¿Qué pasaría si fuera esa nave
tripulada, y alguien naciera allí y estuviera todo el tiempo allí, ¿no? Pero como que me comenzaba a arrojar ideas sobre toda esta carrera espacial, la idea de habitar, no sé, pensar en la estación espacial, los que ya habitan y viven allí, ¿no? Pero a pesar de todo eso, yo creo que la tesis de Husserl se mantiene, y yo quisiera citarla porque esto me llamó mucho la atención y creo que es muy potente para seguir pensando un poco y poder seguir discutiendo. Dice, ¿no? La Tierra es el arca que hace primeramente posible el sentido de todo movimiento y de todo reposo como modo de un movimiento, ¿no? La Tierra es el arca, ¿no? Es nuestro suelo. Y allí, sobre esa idea, digamos, me parece que podemos ir pensando un poco en el proyecto mismo de la fenomenología de redescubrir el mundo de la vida, que alguna vez que pasa desapercibido, digamos, eso es una idea que trato de sostener con mucha frecuencia y es, que es de Merleau-Ponty, no es mía ni mucho menos, que es en el mundo de la actitud natural, en nuestra vida cotidiana, a nosotros se nos hace transparente el mundo, se nos hace transparente el cuerpo, se nos hace transparente la vida misma, se nos hace transparente, ¿no? Uno está tan ocupado con las cosas que no se da cuenta, o sea, que pierde de vista la vida misma. O sea, la vida se nos va ocupando con otras cosas. Y creo que aquí el esfuerzo de Husserl muy grande es, a partir de esa idea de suelo, de esa experiencia originaria, ese es el suelo de la experiencia, eso es la primera génesis que nosotros tenemos de la Tierra, es ese, ¿no? La Tierra es el suelo de nuestra experiencia. Y aquí me parece interesante porque sí, claro, si la pensamos así, pensar en la posibilidad de movimiento o reposo aquí pierde sentido. O sea, digamos, no se trata y no estamos en ese nivel, ¿no? O sea, hay dice desconocimiento de eso, ¿no? Pero avanzando en esa segunda génesis de la idea de la Tierra, dice, bueno, pero la Tierra también es un cuerpo, ¿no? Que también es suelo de otros cuerpos. Y allí sí aparece, da la sensación, digamos, de que la Tierra está en reposo y que es la que posibilita el movimiento de esos otros cuerpos. Y solo la tercera génesis, como el tercer nivel, es cuando la Tierra se configura, se constituye como un cuerpo más, ¿no? Y allí es donde podemos efectivamente pensar la Tierra como moviéndose, ¿no? Ya cuando, como la ciencia nos permite a nosotros esta tercera génesis. Y lo que me parece aquí interesante es cómo los dos primeros niveles se nos desaparecieron, se nos perdieron en la experiencia, y todo el llamado de Husserl es a recuperar y a pensar en esa idea de la Tierra como suelo de la experiencia, como arca de la experiencia, cómo a partir de allí podemos nosotros pensar nuestro cuerpo, podemos pensar la intersubjetividad, podemos pensar la ciencia, ¿no? O sea, cuál es el lugar de las ciencias naturales allí. Eso es un poco como una primera aproximación que quería como indicarles, o sea, como presentarles de mis impresiones, que para mí es muy potente eso, o sea, que cada vez que uno lee estos fenomenólogos, son como llamados de atención a no perder de vista el mundo, no perder de vista la experiencia de mundo, y cómo efectivamente en estar ocupados con las cosas en muchas ocasiones la perdemos. Y aquí es tratar de reconstruir a partir de esa tierra como suelo todas las demás dimensiones, digamos, incluso la posibilidad misma del movimiento, ¿no? O sea, pensar el movimiento solo es posible si la tierra se constituye como suelo de la experiencia. Y a partir de allí, digamos, como que se sigue todo este proceso de constitución. Entonces, claro, como si uno lo mira así, miren que esto es fenomenología genética, ¿no? O sea, es tratar de ver cuál es la historicidad de esa experiencia, y después hace un movimiento impresionante en la parte final, que es coger esa misma experiencia y la manda a la historia de los pueblos. Eso me parece muy, muy potente, ¿no? Cuando dice, bueno, es que todos los pueblos realmente también tienen un suelo originario. Eh, no sé si ustedes son del lugar donde trabajan o donde están en este momento, ¿no? O si nacieron o se educaron allá o se criaron allá, pero siempre hay esa idea del suelo como esa arca originaria, como que siempre lo jala, ¿no? Uno siempre compara con ese suelo originario. Entonces, por más que nos vayamos a la luna, Armstrong
estaba en ese suelo viendo y diciendo yo vengo de allá, ¿no? Ese es mi suelo originario, ese es mi arco originario. Con esto cierro para no sé quién quiera continuar. ¿Qué impresión les dejó el texto? ¿Cómo lo vieron? Bien, sí me pareció un texto pues bastante denso, ¿no? Por lo que tú dices de los presupuestos, ¿no? Que hay allí. ¿Me oyen? Sí. Ah, bueno. Pues hay dos temas que yo quería como resaltar, mi impresión también del texto, un poco en línea con lo que trabajamos la clase, la sesión pasada de Van der Pels, en donde hablábamos el tema de como esa dicotomía o distinción entre realidad y posibilidad, que recuerdo que lo mencionamos. Y pues digamos que me parece que en el texto también aquí aparece esa misma dicotomía, digamos así, o esa misma presentación. Y pues me llama mucho la atención, por lo menos en Husserl, eh, pues cómo entiende, o me gustaría como entender mejor cómo entiende la posibilidad, ¿no? Porque aquí más adelante en la página 16 dice, el núcleo de experiencia del mundo resulta el núcleo de lo que él mismo diseña como campo y dice de juego de posibilidades. Esa expresión juego de posibilidades me pareció interesante y cómo pues, la posibilidad, más adelante dice, queda constituida a título de horizonte que diseña de antemano para todo tiempo las posibilidades de constitución del ser efectivo. Es decir, el tema de la posibilidad allí me pareció como interesante y pues no lo comprendí como en su conjunto, pero me parece que aparece allí de una manera también central en el texto. Frente al tema del movimiento, yo tuve la impresión, pero no sé, quiero como compartirla con ustedes, que yo pensaba en Halo, por ejemplo. Si yo pensaba en ese juego de video, que realmente el monachito pues no se mueve, ¿sí? Pero digamos que va pasando por diferentes momentos, por diferentes lugares, corre, camina, se agacha, pero pues digamos que siempre está como en la perspectiva de un solo lugar. Y yo pensaba cuando leía pues, lo que decía Husserl acerca del movimiento, yo decía, pues claro, es que hay como un punto fijo que desde ahí se evalúa movimiento, cosas que caen, etcétera, pero realmente es un punto fijo, ¿sí? En este caso, digamos que sería como el suelo. Es el punto fijo desde el que se evalúa todo lo que ocurre. Y eso me pareció interesante, ¿no? Sí, cómo entender el movimiento, los cambios, etcétera, a partir de un punto fijo y cómo realmente cuando uno yo no jugué ese Halo, yo jugaba uno que se llama Gears of War, que es parecido, y pues también es así, como de primera, pues no es primera persona, pero como que se ve el individuo como que se mueve y recorre muchos lugares, pero pues siempre ha estado como en el mismo lugar realmente. Bien, esas fueron como mis dos primeras impresiones. La primera como la conexión con Van der Pels, con el tema de la posibilidad, y la segunda el tema del movimiento, que pues, me pareció como interesante esa idea de pensar el suelo. Gracias. Muchas gracias, Hans. Hola, Juan Pablo. Edison. Edison. Sí, mira, a mí sí, ahí sí me escuchan, ¿cierto? Sí, sí. Pues yo empecé con la lectura y me generó fue muchas preguntas, por ejemplo, desde el mismo título, la introducción pues de Agustín Serrano me gustó mucho, pues esos comentarios ayudan mucho, pero lo otro ya empecé fue como a sentir dificultades desde el título, por ejemplo, si la fenomenología se ocupa del mundo de la vida del sujeto cognoscente, ¿cómo puede esta ser el origen de la espacialidad de la naturaleza? ¿Cierto? Pero ya en la medida en que iba avanzando en la lectura, sentía como, ¿cómo decirlo? Como frente a la tradición positivista o empirista de la ciencia, Husserl está diciéndonos que el aspecto subjetivo, es decir, el científico,
es el que le da origen, pone en marcha esos mecanismos de comprensión o de descripción, mientras que el modelo empírico nos ha mostrado es que la búsqueda causalística del mundo, de cómo se mueve el mundo, de cómo funciona la naturaleza, deja de lado al sujeto. Y a mí me parece que ahí me pareció muy clave ese aspecto, porque no descalifica la ciencia, Ujú. sino que le dice que hay otro aspecto que como científicos no logran percibir, no logran intuir o que no le han prestado atención. Luego en el primer párrafo me surgió la otra pregunta que es, ¿por qué es la fenomenología parte de las ciencias naturales y no de las ciencias del espíritu? Porque aparentemente me dejó esa sensación de que inicialmente Husserl plantea la fenomenología como si emergiera del lado o dialogando o estrechando la mano de las ciencias naturales y no tanto, por ejemplo, con la propuesta de Dilthey, pero yo después ya vi que no es necesariamente así, pero en el inicio de esa primera parte de la espacialidad me dejó esa primera sensación. Y luego me preguntaba, ¿qué dice la fenomenología sobre los modos de producción de conocimiento empírico-científico de las ciencias naturales? Es decir, cómo la entiende, cómo, para poder luego tomar distancia y hacer una descripción fenomenológica en términos de primera persona, de la vivencia y la experiencia que tiene el sujeto, porque digamos que en fenomenología, en esta fenomenología que Husserl nos muestra, la experiencia empírico-analítica no es la misma experiencia fenomenológica, aunque estén relacionadas, no se trata de una experimentación controlada, medible, con una aplicación matemática de reglas matemáticas y de corroboraciones, como una especie de adecuatio en la que lo que se dice de un objeto debe coincidir plenamente con el objeto. Y luego me preguntaba esta otra cosa, ¿cómo se puede hacer ciencia natural desde una perspectiva fenomenológica que estudia con enfoques centrados en la primera persona? ¿Cómo se puede hacer ese diálogo que hoy día cuando leímos el texto de orientación de cognición social de Hallager, veíamos que la fenomenología para nada riñe con la ciencia empírica, sino que le plantea preguntas, le plantea cuestionamientos que quizás la ciencia no ha resaltado. De hecho, uno puede escuchar muchos científicos que de alguna manera más bien son un poco despectivos con el aspecto subjetivo y uno dice, es un error porque ambas están conectadas, el mundo no está fragmentado, digamos, de ese modo separado o digámoslo rechazable entre sí, sino que hay ciertos complementos. Bueno, por otro lado, vi un aspecto, una influencia de Platón, cuando él empieza a hablar de la dialéctica, hay hay un aspecto que yo vi, entonces Husserl tuvo que haberse leído el Fedro, Fedón, y, pero bueno, no sé si de eso lo comento ahorita para, para que los compañeros puedan seguir, pero ahí vi una influencia en términos de cómo Husserl está usando la dialéctica, especialmente en la página 17, 16, 17, y vi como una conexión entre, entre esa idea de la sinagogue que está en el Fedro de Platón, que es cuando Platón dice que las cosas tienden a estar unificadas, eh, pero tienen en cuenta la multiplicidad de las realidades y de las ideas, y luego la diairesis, que distingue cada género en especies, cada una en su multiplicidad. Es decir, una especie de inductivismo sería como el camino de la fenomenología, pero no desconoce el el aspecto deductivo, ¿cierto? De lo general a lo particular. Pero bueno, digamos que en ese sentido vi como una relación con Platón, pero podríamos sacarle más punta ahorita para no extenderme mucho. Vale.
Muchas gracias, Edison. ¿Quién se anima? Mario, dale. Bueno, buenos días a todos y todas los que han llegado. Pues el texto en verdad complicado, pero es de esos textos complicados que uno no puede dejar, ¿no? Hay textos que sencillamente uno no le gusta y uno no puede seguir leyendo, pero este es de los que uno quiere seguir entendiendo porque sabe que hay algo ahí muy interesante. De las cosas que a mí me llamaron la atención, hay un tema que pues de que a José Luis le interesa mucho y es el de la ciencia ficción. Y es que, sobre todo en la segunda parte, toca temas que ya no se tocan en filosofía en muchas ocasiones, sino ya son tema de relatos de ciencia ficción. Cuando él habla de las arcas y de cómo seres humanos puedan nacer en otros planetas o estar en naves donde ya no tengan un contacto con la Tierra desde su nacimiento, eso ya lo han explorado algunos autores de ciencia ficción con mayor o menor éxito. Entonces, por ejemplo, Arthur Clarke tiene un libro que se llama Relatos de la Antigua Tierra, donde pueblan unos planetas parecidos a la Tierra en otra estrella, pero lo hacen con, bueno, con naves que congelan a la gente en criogénesis y llegan allá. Pero al mismo tiempo, años después lanzan unas, bueno, eso es como arca, y entonces mucha gente que llega a ese planeta no ha nacido en la Tierra. Años después, otros exploradores llegan y ellos sí nacieron en la Tierra, pero ya la humanidad encontró la manera de llegar a ese planeta y como que se encuentran los dos tipos de viajeros, tanto los que nacieron en la Tierra como los que no. Y es muy interesante los choques que se presentan y el diálogo ahí tiene que ver mucho con lo que habla Huxley. Entonces, digamos, en ese aspecto me parece muy interesante ese primer punto. Un segundo aspecto es lo que tiene que ver, que decía José Luis, con lo de la tierra, cómo cambia el concepto. Para Agustín el hijo de José Luis, le dicen tierra y él piensa, me imagino, ya en la esfera azul, así. Pero si eso la pregunta se lo hubieran hecho a mi abuelo o mi bisabuelo, y yo aún sentía el sentido de esa palabra, que le decían, vámonos. Pues yo nací muy cerca de Boyacá, en Cundinamarca, y a mí me decían, vámonos a la tierra, pero la tierra tenía el sentido de ese ambiente de campo, de río, de ir a la montaña. Entonces, como ese aspecto semántico, como cambia esa carga de la tierra, como la concibe Agustín, que de pronto no tiene esos lazos tan ancestrales, a como la puedo concebir inclusive yo que me dicen, uy, no, vámonos a la tierrita un fin de semana, ¿no? ¿Cómo cambia eso y cómo Husserl hace ver que en efecto esa diferencia sistemática tiene bastante interés? Y un tercer punto que quiero, de pronto, si alguien no sé qué opinen ustedes, uno podría decir que los terraplanistas leyeron el texto de Husserl. Es decir, un terraplanista dice, yo veo la tierra plana y lo demás es un abuso de las ciencias naturales. No sé, dejo ahí planteado que me parece interesante que un terraplanista podría pasar por un husserliano, por decirlo así. Dejo, dejo los punticos. Dale, quien quisiera. ¿Quién quisiera A ver, comentar? yo Dale, Ana. digo, pues primero, como que, respiré cuando el profe dijo que, que no se acordaba de lo complejo que era el texto, porque yo dije, bueno, un texto menos de Husserl, qué bien. Entonces me puse a leerlo y sí, no deja de ser ameno, pero es muy complejo. A mí con Husserl me pasa que no he leído mucho de él, pero entonces empiezo a leer y por allá como que entiendo una cosita y vuelvo y me pierdo y por allá entiendo otra cosita y hay uno como que vuelve a releer y releer, va. Y yo pensé que aquí no me iba a pasar eso, pero sí, pero es muy interesante este texto. Yo quiero empezar diciendo que él por allá al final dice que aunque eso parezca una ibris filosófica, a mí me llamó mucho la atención esa expresión ahí, o sea, pues yo lo entendí eso, aunque esto parezca una desmesura, casi que un acto de soberbia, decir, ¿por qué no? Como se dijo, y sin embargo se mueve, el famoso y sin embargo se mueve, ¿por qué no decir y sin embargo no se mueve? ¿Cierto? Yo digo, no solo un matemático que tenga sus fundamentos como los tiene Husserl puede decir lo contrario.
y bueno, me pareció que en ese momento hay como que vi como el sentido del texto, de cierta manera él está como reivindicando el punto de partida subjetivo, él está un poco criticando la absolutez de la ciencia, ¿cierto? Y lo sin desconocer la ciencia, poner también en su lugar el mundo dado ante mí, ¿sí? Entonces, eso me pareció interesante. Pues son cositas así que logré, pues, como ubicar. Bueno, ahora, respecto como a esa espacialidad que nos abrió ahí, con relación al texto anterior, se me vuelve otra vez la pregunta más complicada, su respuesta a la pregunta, ¿dónde es aquí? ¿Sí? Ahí se me amplió esa complejidad de la pregunta que nos hacía el autor anterior. Y yo veo pues que realmente es algo que lo deja uno, bueno, ¿dónde es aquí? Y me parece también muy importante que nos hizo caer en cuenta del suelo, ¿cierto? Porque uno empezaba con el entorno, el ámbito, pero ¿y el suelo? ¿Sí? Yo me veía ahí, bueno, ¿dónde es aquí? Esto es como una cebolla, ¿cierto? Que se le van quitando las cascaritas y se va mirando más. Yo decía, bueno, ¿dónde es aquí? Este es el suelo. Este es mi entorno, este es el ámbito, este es el mundo, esta es la tierra, este es el universo, esta es la finitud, la infinitud. Es decir, ahí hay una complejidad muy grande, pero una riqueza muy grande también. Y dentro de todo ese, ¿dónde es aquí? También mirar como el movimiento y el movimiento interno, el movimiento externo, el equilibrio, ¿cierto? Empieza uno como a empezar a hilar una cosa con otra pues yo aunque me ahogué tratando como de mirar pausadamente todos estos asuntos relacionados, me parece que es muy valioso este artículo pues, de Husserl en ese sentido. Y me enfrentó como cuando empecé yo a mirar todo esto del cuerpo físico y el cuerpo encarnado, ¿sí? Cuando empecé por allá con el profe, con el profe Andrés Contreras, que yo empecé, uy, el cuerpo físico, pues que el cuerpo encarnado es otro asunto y todo lo que implica esto y todas las consecuencias. También pensé un poquito, bueno, la experiencia que tenemos de la Tierra, ¿sí? No es encarnada, o sí es encarnada, o es un cuerpo físico. Entonces empieza uno ahí como a mirar, es que estamos en una complejidad y vivimos una complejidad ahí, ¿cierto? Entonces, eso también lo que me abrió fue, también me abrió muchas ventanas y ver que realmente experimentar la Tierra es un asunto muy complejo. Y con el ejemplo que vos pones, que le ponemos al niño el planeta, ay sí, esta es la Tierra y tal, pero y eso llevado a la cotidianidad que puede significar, ¿no? Entonces, bueno, me parecía que también aquí se ponen entre comillas, dijéramos, cuál es el referente, ¿cierto? Él nos dice en un momento, la Tierra es el referente implícito de la experiencia, ¿sí? Es morada, es territorio, es suelo. Pero entonces uno también dice, bueno, pero mi ser, mi mirada, mi cuerpo también es referente, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí hay muchos referentes y todos se van como complicando, ¿sí? Y si lo miramos desde el otro punto de vista de los astros, ¿sí? Y la Tierra como referente, que sería como cuerpo físico, ya ahí es otra cosa mucho más compleja. Entonces, lo que yo vi aquí fueron complejidades, pero muy interesantes y me devuelven a la pregunta, ¿y dónde es aquí? Muchísimas gracias, Ana Mercedes. No sé si alguien más quiere comentar algo en esta primera ronda.
Bueno, yo aprovecho entonces mientras se animan, yo quiero tocar un montón de cosas y creo que lo interesante del montón de cosas es porque justamente este texto suscita un montón de cosas. Entonces tú, Ana Marcia, colocas el tema del cuerpo, Hans el tema del horizonte, la relación ciencia-fenomenología, de Edison el tema de la fantasía, de la ciencia ficción atravesado por esta idea de tierra. Y voy a tratar de comentar como muy, muy general. Mi ánimo no es, como siempre en este espacio, no es responder ni mucho menos cosas, sino como tratar de indicar lo que a mí en este momento así en caliente se me ocurre. Lo primero es, claro, si uno mira el título de este texto, o sea, Hasta la Tierra no se mueve, y se llama Investigaciones básicas sobre el origen fenomenológico de la espacialidad de la naturaleza, ¿no? Entonces, aquí la pregunta, lo que está tratando de abordar es, venga, nosotros tratamos con las cosas naturales y digamos, de nuevo, lo que ha hecho la ciencia, los artificios de la ciencia, ya están tan metidos, ya los tenemos tan interiorizados, ¿sí? Que como que vemos el mundo así. Ya entonces parece que las cosas naturales casi que las vemos como coordenadas, con velocidades, o sea, como una cosa medio Matrix, ¿no? O sea, como si uno ya todo el mundo se me da así matematizado, ¿no? Y entonces el asunto es, venga, esa idea de la naturaleza así, ¿de dónde sale? O sea, entonces aquí se coloca la excusa a la Tierra, ¿no? Entonces, esa idea de la Tierra en un sentido natural, en el sentido de un astro, de cómo llegamos allá, cómo es posible que lleguemos a esa idea, porque esa no es la primera idea que tenemos, o sea, culturalmente nosotros no arrancamos, no nacemos y lo primero que pensamos, la Tierra es un planeta. No, o sea, esa es una elaboración muy, muy grande, muy, muy, muy compleja. Es cómo llegamos allá, ¿no? Y con esa pregunta digamos, como enfrente, yo quiero tratar como de ir articulando muchas cositas pequeñas a ver así, a ver cómo sale la cosa, ¿no? Entonces, lo primero es esa idea de cuerpo, ¿no? Resulta que, claro, nosotros lo primero que nos damos cuenta es que somos corporales, ¿no? O sea, uno se levanta y uno ve sus manos ahí, ¿no? Y se ven como una cosa allá, ¿no? Pero, y aquí estoy pensando en la idea del videojuego que mencionaba Hans, una de las características centrales que tiene el cuerpo propio es que nuestro cuerpo, lo indicaba Waldenfels, pero es una idea de Husserl y de Merleau-Ponty, nuestro cuerpo es nuestro punto cero de orientación. O sea, las cosas están lejos o cerca, todo lo que está ahí, lejos o cerca, a la derecha o a la izquierda, por mor del aquí. La pregunta de Ana Mercedes, ¿no? O sea, mi cuerpo es mi punto cero de orientación, por eso el videojuego tiene sentido, o sea, por eso yo puedo de alguna manera, en los juegos en primera persona, lo que hacen es tratar de simular el punto cero de orientación del personaje. Por eso nos muestran las manos, ¿no? Todos esos videojuegos no son solo visión. Desde los primeros, váyanse hasta el videojuego, yo recuerdo más antiguo de esos, que era Doom. No sé si ustedes lo recuerdan en los computadores viejísimos, que eran súper graciosos, pero lo mismo, se veía un arma, una cosa. O sea, se trata de simular inmediatamente el punto cero de orientación. Y entonces, todo movimiento, todo allí, es toda lejanía, toda cercanía, la derecha, la izquierda, está dada por un aquí. Y ese aquí es corpóreo, ¿no? Ese aquí es el aquí de un cuerpo, ¿no? El cuerpo es el que posibilita tener ese aquí. Y allí, entonces, quiero tejer otra de las inquietudes que planteaba Hans, que era la relación entre realidad y posibilidad, ¿no? Husserl trae aquí a colación un concepto que es el concepto de horizonte, que ha venido desarrollando en otros lugares. Y, digamos, la tesis que sostiene Husserl aquí es, claro, ese cuerpo que soy yo, ¿no? Que constituye mi aquí, del cual no me puedo desprender jamás. O sea, yo me puedo alejar o separar de cualquier cosa menos de mí mismo. Ese aquí, ese punto cero de orientación, siempre me ofrece a mí un campo de percepción, ¿no? O sea, yo cuando estoy acá, mi aquí, me ofrece a mí un campo de percepción. Digan ustedes estos 180 grados que tengo para solo concentrarnos en la vista,
Digamos, yo sé que la percepción es mucho más amplia, pero concentrémonos solo en la percepción visual. La tesis de Husserl es la siguiente, y es, nosotros siempre mentamos más allá de lo que está en nuestro campo perceptual. Me explico. De lo que está en nuestro campo perceptual consciente directo. Entonces, en este momento, yo cuando veo mundo, yo cuando me asomo a la ventana y veo la montaña, eso es lo que se me da a mí de manera directa. Mi conciencia directa dice, ah, ahí hay una montaña. Pero, tácitamente, mi conciencia está mentando lo que está más allá. O sea, en este momento yo no estoy percibiendo la cocina, no estoy percibiendo la sala de mi casa. No obstante, no desaparece, sino que lo que percibo en este momento está inscrito en un horizonte de relaciones con otras cosas. Y ese horizonte siempre se me presenta como posibilidad. Entonces yo tengo una realidad efectiva de lo consciente ahora, ¿no? Yo estoy percibiendo estos 180 grados, ¿sí? Pero, de nuevo, mi conciencia se refiere a más allá de lo que está siendo consciente efectivamente en este momento. Entonces, está la conciencia del horizonte, de que este cuarto de estudio no está en la nada, sino que está en una casa, que está en un apartamento, que está en un edificio, que está en un barrio, que está en una ciudad, y ese horizonte está comentado, pues co-mentado, no comentado de comentar, sino está mentado al mismo tiempo de que está esta realidad efectiva. Y todo ese horizonte se presenta siempre como posibilidad. Como yo puedo irme a la cocina, yo puedo irme al primer piso, puedo irme a la universidad, puedo irme a ¿sí? Todo el horizonte que no es conciencia efectiva directa es siempre posibilidad de estar allá. O sea, cada vez, por más lejos que yo veo la montaña se me presenta la punta de la montaña como posibilidad de que yo esté allá viendo hacia acá, ¿no? Entonces, eso es una tesis que es muy interesante en Husserl, como y uno lo puede pensar de una manera. Lo que pasa es que el ejemplo de la montaña, del caminador, es como más bonito. Yo estoy tratando lentamente de ir elaborando mis ejemplos, porque mis ejemplos siempre han sido del vaso y del pocillo y de la mesa. Entonces quiero hacerlos más bonitos. Pero para volver al de siempre. Por ejemplo, cuando vemos cualquier objeto, yo veo un objeto y tengo conciencia directa de solo 3 lados, por ejemplo, en este caso, del libro, ¿sí? Los otros 3 lados me aparecen como posibilidad, están mentados de alguna manera. Yo sé que están allí, no tengo conciencia directa, pero están como posibilidad. Yo puedo hacer así y verlos, ¿no? Esto en los objetos es lo que a Husserl le llama horizonte interno. Entonces también los objetos tienen un horizonte externo, pero todo esto tiene un horizonte externo, ¿no? Está en una red de relaciones súper complejas. Y toda posibilidad se presenta, todo horizonte se presenta de nuevo como posibilidad. Entonces Husserl ahí entreteje esa idea de realidad efectiva con posibilidad a través del concepto de horizonte. Eso como un poquito alrededor de lo que planteaba Hans, y por lo menos como Husserl lo está pensando y como Husserl lo está pensando acá, ¿no? Por eso él hace esa diferencia entre esos niveles de constitución de la Tierra. La primera es suelo, o sea, es donde yo estoy, o sea, mi aquí, en la pregunta de la inquietud de Ana, ¿no? Es mi aquí, ¿no? Ese es mi suelo, y mi suelo, yo no me pregunto si se mueve o no se mueve, no es que es mi aquí, ¿no? Porque yo soy el sujeto de movimiento, yo soy por mi voluntad, con mi cuerpo, el que puede moverse, ¿no? Ese asunto de la sinestesia. Pero cuando veo a otro cuerpo allá, veo que ese cuerpo también tiene su suelo. Y ahí es cuando dice, ah, mire, parece que el suelo está en reposo. O sea, miren que en mi propio suelo no aparece la idea de movimiento o reposo. Pero cuando veo que otros cuerpos tienen también suelo, digo, uy, hijo de madre, parece que para que pueda haber movimiento es que el suelo, la tierra no se mueve, está en reposo. Y solo gracias a ese ejercicio tan elevado de llegar a considerar hacer, por decirlo así, la sumatoria de todos los pedacitos, de todos los suelos que le corresponden a todos, para poder tener una idea de tierra, es que podemos decir, ah, hay un astro que sí se mueve, ¿no? Pero entonces la tesis aquí fuerte de Husserl es, miren cómo llegar a la idea de tierra como astro tiene una génesis en la vivencia más íntima de esa subjetividad.
que no partimos de allá. Entonces ahí es donde de nuevo el diálogo con las ciencias es muy interesante, porque es llamar la atención sobre la ingenuidad. O sea, es que la ciencia la hacen hombres. La hacen hombres que experimentan mundo. Y la pretensión de una ciencia sin hombres es lo que a Husserl como que no le cabe en la cabeza. O sea, Husserl jamás es anticiencia, ¿no? O sea, por eso no sería un terraplanista. Ni un geocéntrico. Nada, o sea, de hecho, Husserl es un admirador, mi sensación es que es un admirador de los éxitos de la ciencia. Pero lo que él advierte en esta última etapa mucho más son los peligros que tiene esa ingenuidad de la ciencia, de creer que no hay un sujeto que la hace y que no hay un sujeto que está a la base que experimenta mundo, que es justamente el que la está ejecutando, ¿no? Él ya está viendo los peligros de las guerras, ¿no? Primero, ya pasó la Primera Guerra Mundial, perdió a su hijo, su hijo menor muere en la guerra combatiendo, y entonces aquí buena parte, Husserl, hay textos sobre ética, hay bastantes textos sobre ética, pero uno ve esto y uno ve que sin que hable de ética, esto es una preocupación ética muy profunda, la que está embargando a Husserl, ¿no? Entonces, él no pelea, digamos, de ninguna manera con los productos de la ciencia y con su modo de proceder, es terriblemente exitoso. Pero lo que sí le inquieta es la ingenuidad del científico, porque es que está desconociendo todo esto. Y desconocer esto, digamos, aquí en la ET husserliana, que hago mi último comentario y después ya con esto cierro porque me puse a hablar de un montón de vainas. Husserl tiene una idea y es, miren, los que son sujetos de responsabilidad son los hombres concretos. O sea, quien puede asumir responsabilidad frente a algo es un hombre en sus subjetividades. Yo soy el que puede decir, yo cometí un error, ¿no? O sea, es solo el sujeto en su individualidad el que puede ser sujeto, aquí se entiende el sujeto en otro sentido, de asumir responsabilidades. Y si la ciencia quiere hacer ciencia sin sujeto, entonces es una ciencia que no asume responsabilidades. No sé si se entiende un poquito el juego aquí, ¿no? Claro, la ciencia pretende ser, y miren la palabra, objetiva. Si la ciencia busca ser objetiva, ¿qué es lo que le estorba a la ciencia? El sujeto, ¿no? O sea, la idea es que el sujeto aparezca lo menos posible. O sea, hay más objetividad entre menos aparece el sujeto. Pero la lógica, la consecuencia directa de eso entonces es, ¿quién asume responsabilidad? En una pura objetividad, entonces no hay quien sea sujeto de responsabilidades. Entonces el llamado de Husserl brutal a la ciencia no es que no funcione, no es que esté mal, no es que sus métodos sean obsoletos ni mucho menos, sino es un asunto epistemológico, obviamente, digamos, por un lado, pero uno puede coger esta reflexión y llevarla al plano de lo ético y hay consecuencias directas, digamos, evidentes, digamos, como que saltan a la luz. Dale, ya me callo, qué pena. No, Yo no, me metí un montón hablando de Husserl, disculpen. es que me llama la atención eso último que dices, porque creo que tuvimos también anteriormente una discusión acerca de la epogé. Y no, en cierta forma no es la epogé de alguna manera tratar de quitar un poco al sujeto y quedarse en la consideración de, digamos que, del fenómeno, tratando de obviar como toda esa carga subjetiva. O sea, podríamos pensar que hay como no sé, de pronto una revisión de la fenomenología de Husserl frente a esa pretensión de decisión entre el fenómeno y el sujeto, aquí en este aspecto, por lo que mencionas acerca volvamos a darle como la posición del sujeto, que yo creo que en últimas es lo que pretende hacer Heidegger es, no, pues pongamos que el sujeto, porque el sujeto está ahí y yo no puedo abstraerme del sujeto y del sujeto que está en el mundo. O sea, yo no puedo hacer fenomenología trascendental porque el sujeto está presente y por eso digamos que para Husserl la fenomenología tiene que ser hermenéutica, es decir, desde el punto de vista del ser para Heidegger, perdón, sí, desde el punto de vista del ser.
Entonces, siendo este uno de los últimos textos, ¿puede ser esta una transición de la fenomenología de Husserl o no? No, digamos, esa es una idea que se ha extendido más o menos, y es que digamos, el acentuar la historicidad eh, es una suerte de contradicción o de renuncia al proyecto trascendental, ¿no? Eso es una crítica que se le hace. Algunos dicen que cuando Husserl comienza a descubrir que el sujeto trascendental es histórico, entonces de alguna manera anuncia el fracaso del proyecto de la filosofía trascendental. Y la verdad es que no. Después comienza, digamos, a partir de estos textos sobre el mundo de la vida, estos textos como La Tierra se mueve, etcétera, lo que comienzan a ver es que el mundo de la actitud natural del que se habla en ideas es el mismo mundo de la vida, solamente que enfatiza la dimensión histórica. Pero digamos, teniendo la pregunta que tú hacías, yo creo que todo lo contrario. La Epoge busca asumir la subjetividad con toda su radicalidad, tanto que por eso se le acusa de solipsista. O sea, ¿cómo será el proyecto de asumir la subjetividad, de explorar la vivencia, de ir al sujeto trascendental, a las vivencias puras? Y es que es asumir al sujeto en toda su radicalidad, en la radicalidad de su vivencia, ¿sí? Y es ese llamado de atención de toda la potencia que tiene el sujeto, porque es ese justamente el que me permite a mí pensar la idea de objetividad, ¿no? Pero recuerden, ¿no? O sea, digamos, ahí el asunto es que Husserl va tejiendo una cosa. Yo he venido tratando de, no, yo creo que lo leí en algún lado y lo estoy ahora diciendo como si fuera mío, pero sé que no es mío porque sé que lo leí en algún lado. Yo creo que Husserl hasta el final de su vida teje muy bien una cosa que es una idea de cooriginariedad, de cooriginariedad de tres cosas. De la pura subjetividad, o sea, si no hay un sujeto al que se le dé mundo, pues nos acabamos. O sea, el mundo se le da a alguien en su subjetividad, ¿sí? El asunto es que ese mundo que se le da a alguien es un mundo que es tejido por los otros. Entonces la otra dimensión es la intersubjetividad. O sea, cuando yo le doy a un niño, el niño llega, ¿no? Nace, ¿no? Y lo primero que hacemos, miren que lo primero que se hace cuando sale el niño es, por ejemplo, limpiarlo en nuestra cultura, ¿no? Hay otras donde lo primero que se le da a la mamá para que se le abrace. En nuestra cultura, así más o menos de la hiperhigienización, lo primero que uno hace es ir a lavar el niño, a limpiarlo y vestirlo. Miren cómo los otros hombres, o sea, yo vi, nació mi hijo, lo primero que hicieron fue, yo lo vi, un acercamiento ratico ahí a la mamá, un piquito y trin, rapidito, a limpiarlo y a ponerle ropa. El hecho de ponerle ropa, y ponerle, digo yo, el ejemplo que yo coloco, es, digo, no ponerle ropa de fique, sino ropa de algodón, es porque ya le estamos dando un mundo que es la ropa protege y el algodón protege más que otro. Miren, ya, entonces hay una cooriginalidad entre la mera subjetividad, la intersubjetividad, porque a mí se me da un mundo, pero es un mundo que es tejido por otros, y el mundo mismo, ¿no? El mundo de cosas. Entonces, esas cosas están ya significadas por los otros y se le dan a un sujeto. Entonces, yo creo que Husserl, cuando habla del mundo de la vida, habla de estas tres cosas. Y pensar la tierra es pensarla así. Por eso miren que Husserl todo el tiempo está tejiendo esas tres cosas. Husserl habla de la corporalidad, ¿no? Y tiene una descripción permanente de la idea de la carnalidad, del punto cero orientación, de las kinestesias, de los movimientos oculares, todo eso está hablando de la subjetividad. Pero siempre mete la intersubjetividad. O sea, estamos con otros. O sea, yo identifico que el otro también tiene su suelo. Y el mundo de cosas que se entretejen allí, ¿no? O sea, la idea del pájaro, la idea de que yo puedo tirar una piedra hacia arriba y como, o sea, Husserl permanentemente en estos textos, cosa que no hacía antes, digamos, hacía énfasis, yo creo que siempre tenía esa intuición, pero normalmente las dejaba como suspendiditas, pero en estos textos creo que son tan complejos porque siempre está tejiendo esos tres niveles. Esa es un poco mi sensación, qué pena, no me alargué un montón, no, regáñenme, o sea, apáganme el micrófono, porque yo termino siempre todo emocionado. No sé quién quiere comentar algo. Mario, dale. No, a propósito de lo que acaba de decir José Luis, pensaba que de hecho la fuerza de la fenomenología y la vigencia que tiene depende de ese triple entrelazamiento. No es todavía Andrés, pero pues lo que se trabaja de fenomenología de la enfermedad consiste precisamente en eso. No se trata acá de la tierra, sino del hecho de estar enfermo y de la enfermedad. Entonces hay una
tercera persona, bueno, ahí se habla, creo que es con Harel, un fenomenólogo, que habla de las tres personas, de la enfermedad, el sujeto, yo que estoy enfermo, una parte como intersubjetiva de un diálogo que se entrelaza, y una tercera persona que casi siempre se ubica en el estamento médico, que da un diagnóstico donde está planteado que es una enfermedad, los tratamientos, como todo el tema científico. Sería como el equivalente a hablar de la Tierra desde el punto de vista astronómico o cosmológico. Entonces, acá también se ha cuestionado, y lo que se cuestiona hoy en día en fenomenología de la enfermedad, y lo que le da tanta fuerza y le atrae tanto a los médicos, por ejemplo, y a la gente que trabaja en salud, es el hecho de que se le quiere quitar el peso, no negar que eso sea verdad, todo el aspecto biomédico como tal, del diagnóstico médico, sino que hay un aspecto de primera persona, del sujeto, que debe ser tenido en cuenta, y que la concepción de la enfermedad, igual que el hecho de saber que yo habito una tierra, ese concepto de enfermedad surge de un sujeto, que no viene solamente de un tercero que le dice a usted cómo debe hacer, cómo debe tratarse, etcétera. No solamente eso, sino el hecho de que hay un sujeto que está experimentando una serie de cosas que son importantes. Entonces, para llamar la atención sobre ese aspecto que yo veo allí la fuerza de la fenomenología, ¿no? Si bien pues Husserl no va directamente a hablar de enfermedad, sí, pues toda una línea que está trabajando, y pues Andrés es de los expertos ahí, pero pues básicamente es eso, ¿no? Da la posibilidad de que el sujeto en este mundo, pues que ese lenguaje biomédico se nos ha impuesto, dé cabida a una subjetividad en que pueda expresar todas aquellas circunstancias y todas aquellas experiencias que vive como persona enferma, y que incluso eso tiene unas proyecciones terapéuticas. Entonces, para resaltar ese aspecto del triple entrelazamiento. No, me encantó la analogía. No lo había pensado y me encantó. Porque sí, habría una sensación de que el cuerpo enfermo es el cuerpo medicalizado. O sea, como que nosotros arrancamos por la Tierra como astro, ¿no? Entonces arrancamos por el cuerpo ya como un sistema fisiológico que le falló tal cosa, entonces Sí, exacto. seguramente hay que intervenirlo así. O sea, arrancamos pensando el cuerpo como un astro. Como y uno diría, no, pero es que es para poder llegar, tendríamos que hacer génesis, así como Husserl se pregunta aquí, ¿de dónde llegamos a esa idea de la Tierra como astro? ¿Cuál es la génesis de esa idea? Pues, ¿cuál es la génesis de que podamos decir que es que eso hay un montón de operaciones, de reacciones físico-químicas, fisiológicas que hacen que uno se enferme? Habría un cuerpo enfermo, ¿no? O sea, alguien que se enferma y que vive y que padece algo. ¿Mm? Pero junto a eso, o sea, es ese suelo del enfermo, pues resulta que es capaz de ver a otros cuerpos que lo ven enfermo. O sea, por eso uno llega y, no sé, me dice mi esposa, ¿cómo estás de pálido? ¿No? O sea, es otro cuerpo con su suelo que me ve y me dice, algo te pasa, ¿no? Y ahí vamos constituyendo, uno diría, y me gustó mucho esa analogía, porque uno diría, mi propio suelo, o sea, cuando yo me enfermo, yo no me doy cuenta si estoy en movimiento del reposo, ¿no? O sea, el otro llega y me ve y me dice algo, ¿no? Y ya ahí podemos llegar a decir, madre, algo estamos viviendo, el otro me está viendo así, ¿no? Aquí está toda esa reflexión de Husserl sobre la intersubjetividad, que es bellísima, ¿no? De hecho, de nuevo acá, Edison, te cuento, en un mes largo va a salir, y yo te aviso, un artículo donde plantea, digamos, de Derrida, donde Derrida leyendo a Levinas muestra, digamos, cómo Levinas lee a Husserl. Y dice, mire, el problema de Levinas es que está metiendo a Husserl en esta clave. Y entonces, un poco lo que mencionábamos la vez pasada de Levinas leyendo a Husserl como un filósofo de la mismidad. Que bueno, lo que pasa es que me acordé, lo leí hace 2 días, entonces dije, esto se lo tengo que mandar a Edison un poco para que vea de dónde yo recibí esa lectura. Cierro paréntesis. Pero entonces la analogía me parece muy potente porque, claro, en Husserl hay una tesis que está desde meditaciones cartesianas, y es que yo solo soy yo por mor de los otros, ¿no? Incluso en los textos sobre mundo de la vida, tiene una expresión que a mí me encanta mucho, que es nosotros hombres ambos. Dice él, o sea, como nos descubrimos nosotros hombres ambos.
Y ahí de nuevo, por eso a mí personalmente me gusta más la lectura de Husserl que de otros autores, y es porque tampoco le pone no hay un peso infinito del otro sobre mí, ni tampoco un yo todopoderoso que se traga a los otros, sino que Husserl está tejiendo permanentemente esa idea de que somos nosotros hombres ambos. Tenemos experiencia de mundos así. Y me gustó muchísimo la analogía, Mario. O sea, creo que uno pudiera coger esa idea de la Tierra, esa idea de esa triple génesis, no triple génesis, como de ese movimiento de génesis de la Tierra y del movimiento, y aplicarlo a muchas otras experiencias del mundo, la enfermedad, pero uno pudiera pensar la intersubjetividad, o sea, pudiéramos pensar más cosas en esa clave. Me gustó, no se me ha ocurrido y me pareció muy bonito. No sé, ¿quién más quiera? De nuevo, a mí me tienen que callar, por favor. Yo estaba pensando en el tema del movimiento. Yo pienso que también Husserl hizo ahí un diálogo, una lectura de Aristóteles en la física, en cuanto que el movimiento de los objetos en un espacio. Y me parece que lo que abstrae Husserl de la noción de movimiento es que hay un movimiento interno en un sujeto. Es decir, que el movimiento no es solamente el de un objeto en un espacio que es medible, que es, digamos, objetivable, sino que dentro del sujeto hay también un movimiento propio de ese sujeto, que no puede ser, digamos, homogeneizado frente al de otro sujeto, pero que sí hay una estructura de movimiento intersubjetivo, cierta similitud en la manera en que se mueve, pero no se mueve del mismo modo en cada uno. Entonces eso me sedujo mucho, que es como en la página 14, donde él está hablando del tema del movimiento, de la causalidad, y yo creo yo que la tesis que él sostuvo ahí es que la experiencia diseña de antemano la posibilidad del movimiento. Hay una experiencia que nos pone ante, que ahorita decía Hans, lo de las posibilidades. Eso me parece tan idea tan hermosa de el ser humano siempre tiene enfrente, a pesar de las dificultades, diversas posibilidades. Y eso me parece muy vitalista. No hay un cierre, no hay un cierre de la persona, una imposibilidad, sino que al contrario hay apertura. Y lo que usted decía ahorita, profe, me pareció muy bueno porque de que hay un horizonte interno y hay un horizonte externo que confluyen de alguna manera para mostrarnos una explosión de posibilidades. Entonces eso todo, para mí, todo en el fondo tiene el sentido del movimiento, otra forma del movimiento. Tocas una cosa clave. Yo recuerdo, si se animan, revisen la ponencia con la que se inauguró el simposio de la profesora Agatha Bach sobre el tema del envejecimiento. Entonces era como una relectura de las tesis de Simone de Beauvoir. Y bueno, esto se le criticaba se le puede criticar por otros lados, pero es un poco, es como, decía, bueno, parece que una de las claves del envejecimiento, decía Agatha, es la reducción de posibilidades, ¿no? O sea, un cuerpo enfermo, pues cada vez tiene menos posibilidades, ¿no? O sea, hay un agotamiento sí, tú le decías, posibilidades. Y al final decía Agatha, tiene un ejemplo que dice, pero por más que yo ya haya perdido movilidad, no sé qué, yo puedo hacer una cosa y es con mis ojos tratar de ver otra perspectiva de. O sea, yo sí, claro, si hay absoluta, digamos, si ya el cuerpo no da ni para eso, pero digamos el movimiento ocular es posibilidad. Yo puedo dirigir mi atención con mis ojos a algo y eso ya es posibilidad, ya algo me deviene horizonte, ¿no? Si yo puedo mover mi cabeza y decir, aquí está el libro y puedo hacer así y verlo de otro lado, desde otra perspectiva, eso ya es posibilidad. O sea, por eso ahí la noción de horizonte tiene que ver con la noción de movimiento, ¿no? Que era lo que yo un poco decía al principio. Lo que es el horizonte en el que se despliegan el mundo en el que yo habito, siempre es una posibilidad de estar allá, ¿no? Cuando yo veo a otro hombre, ya no es solo una posibilidad de estar allá, sino es de verme a mí desde donde él me está viendo, ¿no? Porque dice, así como yo los veo a ustedes,
y yo digo, allá son cuerpos, pero no cuerpos cualquiera, sino son cuerpos psicofísicos, son como otros yo. Ahí yo, viendo a otros, descubro que el otro me ve a mí como un otro. Por eso, dice Husserl, construimos nosotros hombres ambos, ¿no? O sea, al vernos, lo que hacemos es que descubrimos que el otro para mí es un otro, un cuerpo psicofísico que está allá que es un otro, pero yo me descubro al mismo tiempo otro para él. Y en ese tejerse es donde Husserl enraiza la idea de objetividad. Entonces miren cómo la objetividad no es la eliminación del sujeto, sino la idea de objetividad aquí está pensada es en clave intersubjetiva. Es la intersubjetividad la que funda objetividad. Y no es quitar a los hombres. Esa es un poco la idea a la que está apuntando, ¿no? No sé qué más, qué otras impresiones, qué más. Respecto a esto del horizonte y de la posibilidad, a mí me llamó la atención que él decía que conocemos la Tierra a fragmentos. Y en las notas de pie de página decía que un fragmento es un todo potencial. Entonces, a mí me parece muy interesante ese asunto del fragmento. Y en este caso, pues como el horizonte, es decir, ahí está esa posibilidad y esa apertura. Yo pienso que eso tiene también, como lo decía el compañero de la medicina, en muchas, pues en todo, de todo tipo de relaciones con el saber. Creo que ese es un aporte valioso. Claro, ahí hay un asunto con la idea de la tierra que menciona Husserl y es, claro, yo tengo experiencia de mi suelo, ¿no? O sea, mi suelo es ese que yo tengo aquí, ¿no? Cuando veo a otro con su suelo, dice, ah, mira, como que ahí hay otros que también tienen su suelo, entonces la tierra comienza a verse como fragmentada por partecitos, ¿no? O sea, cada uno tiene su suelo, tiene su propio suelo, pero jamás vamos a, claro, él todavía, miren que, no, 1934, o sea, habría que esperar hasta el 69, fue la llegada del hombre a la luna, ¿no? Esa primera fotografía de la Tierra así, pero ni aún así, por un asunto de percepción, tenemos visión completa de la Tierra de un solo vistazo, ¿no? Es una esfera, ¿no? Es un objeto tridimensional. Entonces, por más, ahí ya dice, bueno, la vimos como un astro, ¿no? La vimos desde la luna, la vimos como un astro, pero aún así, ella misma se nos da escorzada, se nos da solo por lados, ¿no? No la vimos completa, ¿no? Y esa idea de que, por más que estoy pensando en Armstrong, él veía la Tierra sabiendo que él venía de allá, ¿no? Que el suelo de su experiencia es ese. ¿No? Habría que ver los casos que menciona Mario, ¿no? O sea, del que nació ya, no sé, si un niño en una estación espacial, ¿no? O una colonia en la luna. Y aún así, pero miren que aún así Husserl sugiere que sus padres un poco le dirían, venimos de allá, ¿no? O sea, la posibilidad ahí estaría como también presente, ¿no? O sea, como que sus padres le dirían, él lo coloca con el caso de la nave y los pilotos y el niño que nace en la nave, ¿no? Y los papás como que le dicen, sí, pues naciste acá, este es tu suelo, pero nosotros venimos de allá, ¿no? Y yo quería preguntarles un poco a ustedes cómo habían visto esa última parte, o sea, qué impresiones les generó esa última parte cuando comienza a hablar del tema más cultural, ¿no? Yo quiero aquí traer un asunto, qué pena por aquí, una referencia. Ay, espere que se me perdió, la tenía aquí en este momento y se me perdió. Estaba ya en la parte final. Donde, bueno, dice, claro, el asunto es que ese estar allí, ese suelo, esa tierra que se convierte en suelo de la experiencia, trae consigo, dice, toda una historicidad, ¿no? Que forma parte inseparable de mi ego y que es por principio irrepetible, ¿no? La tierra se presenta así como un ámbito que es morada originaria, ese es el concepto que estaba buscando, ¿no?
La tierra es ámbito que es morada originaria, ¿no? Y de alguna manera comienza a aludir la posibilidad del diálogo intercultural, como hacer sugerencias de, bueno, ¿qué pasa? Porque al final resulta que a pesar de que tenemos eso que es morada, nuestra morada originaria, ¿no? Que tenemos nuestra propia génesis, dice, solo hay una humanidad y una tierra, a la que pertenecen cuantos fragmentos se desprendan o se hayan desprendido. Y ahí viene la pregunta que decía Ana Mercedes, ¿no? Nos está permitido, así las cosas, decir con Galileo, y sin embargo se mueve. ¿Y acaso, se pregunta él, no nos lo está por el contrario decir que no se mueve? ¿No? O sea, esa idea de que a pesar de que cada uno tiene esa arca originaria, esa morada originaria, solo hay una humanidad y una tierra. ¿No? No sé qué impresiones tienen ustedes de eso, porque no, o sea, yo lo pienso demasiado epistemológicamente, digo, lo que digo es, Husserl está fundando aquí la idea de objetividad de una manera radical, ¿no? Y es la humanidad, de hecho, la tierra es una sola, a pesar de que nosotros vivimos en moradas en mi suelo, ¿no? Pero tenemos experiencia de una tierra y de uno y el mismo mundo, ¿no? No sé cómo lo vieron ustedes, Mario. Precisamente ese punto me llamó la atención porque él habla en la página 43, dice, a través del cambio de ámbitos en que se mora, y siempre que ámbito en que se mora conserve el sentido habitual de mi territorio individual o familiar, permanece vigente en general el que cada yo tiene una morada originaria y que ésta pertenece a cada pueblo originario con su territorio originario. Yo pensaba en qué año está escribiendo, bueno, se publicó en 1934, no sé si lo había escrito antes, no, pero creo que lo No, es un escribió en esa ensayo, época. ensayo que está escrito en la época, en el año. Ah, bueno, mucho más afirmo lo que pienso, que es lo siguiente, lo escribió en 1934, ya un año antes subió Hitler. Y uno de los, digamos, de los fundamentos de la ideología nacional socialista es lo que en alemán llaman Lebensraum, me corrige José Luis, que es el espacio vital, ¿no? Que decía que la cuestión de la sangre y suelo que hablaban los nazis, que Alemania tenía como dice acá, su territorio originario, pero ellos veían que ese territorio era pasando sobre otros pueblos. Y implica toda la barbarie que llegó no poco después de esto. Y no sé, yo presiento acá que Husserl de alguna manera está diciendo y hace, en un momento tan difícil es capaz de hacer una crítica y decir, oiga, esto no es cuestión de un pueblo que es dueño de un territorio, sino que hay, como dice él, una historia originaria y hay una, podemos llamarla universalidad y una tierra para todos, estaría diciendo él. De alguna manera se me hace que es una crítica fuerte a ese ideario nazi que desafortunadamente está volviendo con todo el problema de la migración, ¿no? Con todos los muros que se levantan, con todo el problema del exilio que vendría acá, la gente que pierde su tierra, que hemos vivido en Colombia, obviamente, como por ejemplo lo que vi hace poco con los Embera, cuando alguien acá en Bogotá obviamente criticaba lo que pasó con los policías y eso, y yo le hacía ver, oiga, pero usted sabe que ellos le quitaron un territorio y eso no lo filmaron y lo pusieron en noticias, y ellos qué hacen acá, ellos quisieran estar allá en su territorio. Entonces creo que sigue siendo actual ese problema, no es solamente ese momento ante la barbarie nazi, sino que sigue vigente con todo el problema de la migración, del exilio y de todo lo que ocurre en Europa y América. No, tú colocas un asunto ahí clave, ¿no? Mira la línea siguiente de lo que citaste, en la siguiente página, ¿no? Dice, y en último término, naturalmente, cada pueblo y su historicidad, cada supranación de pueblos habita sobre la tierra, ¿no? Todos los desarrollos parciales, todas las historias relativas poseen una única historia originaria cuyos episodios son, ¿no? O sea, bueno, y el hecho de que tú lo ubiques en ese contexto que llamen la atención sobre el contexto que está viviendo, que Husserl, insisto, a ella lo estaba padeciendo, no solo viviendo así como un asunto externo, sino en el 33 fue el primer rectorado nazi de su discípulo Heidegger, cerramos el tema. Pero ya a él su obra ya estaba fuera, ya no se le permitía ingresar a la universidad, le tocó cambiar de casa, irse para escondidito detrás de la montaña, y claro, o sea, uno comienza pero eso no es, Miguel García Baró cuenta una anécdota, un poco de la actitud de Husserl frente a lo que estaba pasando y lo que
Baró lo interpreta como un compromiso con la verdad, ¿no? Cuenta Baró que, yo supongo que fue la esposa que habrá contado, que Husserl estaba en la casa cuando le llegó un oficio diciendo que estaba expulsado de la universidad por nazi, por judío, por su origen judío. Y dicen que lo que cuenta la esposa es que él estaba así como estudiando, estaba escribiendo, y que llegó, recibió la carta y le cogieron el respaldo y fue la siguiente página en la que siguió escribiendo. O sea, era como que su compromiso con la verdad era mucho más potente y mucho más importante que eso que pasaba, ¿no? Pero, y eso no implica que no le importara o que no lo estuviera pensando, por lo que tú estás anunciando ahora, ¿no? O sea, y hay de nuevo, o sea, ahí hay unos asuntos que después van a caer muchas críticas. Yo, ¿por qué defiendo tanto a Husserl? Ustedes me disculparán. A pesar de que yo tengo un montón de diferencias, etcétera, o sea, pero... porque creo que es un autor que después de esto sufrió mucho, no solo de críticas por solipsista, por subjetivista, etcétera, sino por eurocentrista, ¿no? Entonces, el hecho de Crisis en Crisis, donde habla del espíritu europeo, como que la humanidad tiende a europeizarse, y eso generó un escándalo impresionante, es otro como de los pecados que tiene, pero cuando uno busca y lee más o menos qué entiende Husserl por Europa, y qué entiende por espíritu europeo, dice, no es un territorio, dice, no se trata de la tierra, polvo de las fronteras, dice, es un modo de ser, ¿no? Y comienza a explicar el modo de ser de ponerse fines, de pensar racionalmente, etcétera. Dice, cualquiera que ejecute ese modo de ser hace parte del espíritu europeo. Y por ahí viene, hay una serie de acusaciones de solipsista. Pero esta idea que tú estás aquí destacando en el contexto me parece muy, muy potente, ¿no? Pero de nuevo, insistir en eso. Hay desarrollos parciales, ¿no? Todas son historias relativas ¿a qué? A una única historia, que es la de la humanidad y la Tierra, ¿no? Así como que también lo arroja uno a pensar cosas interesantes en claves de diálogo intercultural, y tú lo aterrizas mucho más a nuestro contexto local. Hans. Sí, pues, Yo diría que incluso ahí se conecta con... Ah, perdón. Dale, no, dale, eso. Bueno, lo que yo diría es que conecto yo cosas de Levinas en cuanto que la idea de mismidad que yo entiendo, yo la pongo en el texto que él tiene sobre filosofía del hitlerismo, es de que la mismidad es aquello que quiere absorberse lo otro, tragarse lo otro, homogeneizar lo otro. Entonces, por eso yo le decía la vez pasada que de pronto había como un sentido diferente que yo entendía de la mismidad, en cuanto que esa acusación a Husserl no me cabía a mí que la hiciera Levinas en ese sentido, de que Husserl, el pensamiento de Husserl quisiera hacer del otro un homogéneo, un otro, someterlo a un otro yo. Y aquí yo conecto con eso, porque yo diría que el pensamiento de Levinas, con todas las críticas también que se le pueden hacer, lo que está resaltando es la vida en el fondo, ¿cierto? Está oponiéndose a los campos de concentración, oponiéndose al hitlerismo, oponiéndose a su modo, con los recursos que él tenía, teológicos y filosóficos y literarios. Frente a eso, y creo que aquí hay una coincidencia frente a este pasaje que ustedes resaltan, ¿cierto? El otro está ahí, ¿cierto? El respeto profundo por la existencia del otro que no puede ser humillado, sacrificado, tachado o digámoslo así, asesinado, sino que resaltar también el otro vale por sí mismo y que hay un otro que es diferente a mí y que debe ser respetado. Pues yo diría que hay una conexión ahí, incluso hasta con el mismo Waldenfels, cuando nos muestra que eso extraño también puede incomodarnos, pero eso es algo que no tenemos que, digamos, aniquilar porque nos incomoda. Esa sería mi reflexión ahí. Dale, gracias. Hans. Sí, digamos que a mí me llama mucho la atención también donde tú estabas leyendo y lo que mencionó también Ana Mercedes de lo que dice Galileo, que pues, como desde la ciencia, pues decir que la Tierra se mueve, pero pues, lo que a continuación dice, no se trata desde luego de que la Tierra repose en el espacio, aun cuando pudiera moverse, sino como se ha intentado exponer, de que ella es el arca y hace primariamente posible el sentido de todo movimiento y de todo reposo como un modo de movimiento. El reposo de la Tierra, por el contrario, no es ya un modo
ninguno de un movimiento. Es decir, creo que aquí es donde ya comienza, donde ya nos está diciendo, bueno, la Tierra no se mueve. ¿Cómo se debe entender eso? Bueno, y por qué eso es importante, ¿sí? Digamos que me parece a mí como, ¿por qué Husserl quiere mostrarnos esto? Que la Tierra realmente no se mueve. Y yo veo solamente la relación como con el cuerpo, ¿sí? Digamos que el cuerpo, como tú le decías, José Luis, ese punto cero del cual se desprende todas las demás posibilidades, incluso las de movimiento, pues la Tierra también como ese punto cero del cual se desprende pues todo movimiento, todo cambio, todo lo demás. Y la pregunta es si es posible otro punto cero diferente a la Tierra. O sea, si hay una cultura que nace, no sé, en Marte o lo que sea, es posible pensar otro punto cero. Y yo creo que lo que está diciendo Husserl es imposible. O sea, no hay posibilidad de un punto para nosotros, para la humanidad, quiero decir. Así la persona nazca en la estación espacial, no es posible un punto cero diferente al de la Tierra, como no es posible un punto cero diferente al propio cuerpo. Creo que allí es donde va la argumentación y movimiento y reposo evidentemente dependen de ese punto cero que es la Tierra y es el criterio pues, que permite definirlo. Es decir, sin ese punto cero, pues sencillamente no habría movimiento ni reposo. Y lo que dice allí es que el reposo de la Tierra no se debe entender en esa lógica de quietud y movimiento. Es decir, la Tierra está por fuera de eso. Yo diría es ese punto cero. Em, Todavía no tengo muy claro cuál es el interés de mostrar esto, ¿no? O sea, creo que el habitar, y creo que allí se siguen reflexiones interesantes, el habitar la Tierra como el único lugar que tenemos para entender la humanidad, me recuerda pues, esas reflexiones de Sagan acerca de cómo se debe entender la Tierra, el único hogar que tenemos, el único hogar que podemos tener, etcétera, etcétera. Y creo que hacia allí, pues uno podría pensar ese término del habitar como fundamental, eh, poniendo la Tierra como el lugar cero. Yo lo vería como una analogía entre el cuerpo como punto cero y la Tierra también como punto cero que permite todo lo demás. Y entonces con Galileo, o sea, yo creo que lo que diría es, bueno, Galileo lo está viendo desde el punto de vista eh, de la ciencia y un poco ingenuamente, ¿sí? Como que la Tierra se mueve, pero realmente es la Tierra la condición de posibilidad, por decirlo de alguna manera, para pensar cualquier tipo de movimiento. Vale, muchas gracias, Hans. Denis, y ahora quisiera mencionar algo al respecto. Creo que, Edison, tú me has dicho si tienes que salir. Dale, muchas gracias. Dale, hola, Denis. Hola, buenos días a todos. Disculpen el ruido de fondo que estoy en mi lugar de trabajo. Es un poco ruidoso. Justamente voy a referirme un poco a lo que acaba de decir Hans. De hecho, es la parte del texto que más me llamó la atención, sobre todo las páginas 54 y 55, porque siento que tienen una belleza extraordinaria, pero no solo por la forma en la que están narradas, que no es muy común en Husserl ver como un discurso que tenga belleza o un cierto sentido poético, por lo menos, bueno, yo no conozco tanto a Husserl, pero lo que he leído a Husserl es mucho más técnico, mucho más pesado, ¿no? A veces como pesadumbrado también. Y es que desde que yo leí el título, La Tierra no se mueve, yo lo asocié con esa frase que él cita de Galileo, se mueve, sin embargo, se mueve. Según una novela que sale casi 150 años después de la muerte de Galileo, al parecer, bueno, ustedes saben que Galileo propone que la Tierra, que el universo no se mueve alrededor de la Tierra, que los planetas no se mueven alrededor de la Tierra, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol con los planetas. Y eso casi que le cuesta la vida, con su que la Iglesia los llama a descargos en Roma y le dice, bueno, le muestran todos los mecanismos de tortura y le dicen, bueno, ¿usted por qué está diciendo esto sabiendo que todo se mueve alrededor de la Tierra? Finalmente Galileo se asusta porque, claro, su vida está en peligro y él apura de esa idea y dice, bueno, me equivoqué. Pero según la novela, al parecer cuando él está apurando en contra de su voluntad, dice esa famosa frase de que sin embargo se mueve, o sea, estoy diciendo esto, pero sin embargo la Tierra se mueve.
Entonces yo lo veía como una analogía con algo muy bonito que escribe Husserl en la página 55, y es lo siguiente. Él dice: yo como presente existo en un continuado morir, y para mí los otros mueren cuando ya no encuentro la trama presente de relaciones con ellos. Entonces, la metáfora de que si la Tierra se mueve o no, y las explicaciones científicas que pueda tener el movimiento de la Tierra o las razones filosóficas que pueda tenerlo, yo siento que más que establecer un diálogo con Copérnico y con los científicos, parecería una gran metáfora de la propia existencia, es decir, mi existencia es en cuanto hay un movimiento hacia otros. La Tierra se mueve en cuanto yo le doy sentido del movimiento. No sé, quizás sea una idea loca, una percepción, una apreciación un poco ingenua de mi parte, pero siento yo que ese ir al movimiento de la Tierra o al no moverse de la Tierra sí tiene como una vinculación real con la existencia y con darle sentido a los otros. También lo digo porque, bueno, hay un podcast que yo suelo escuchar algunas veces, se los recomiendo mucho, se llama El Observatorio, y es un podcast del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia. Y justamente hace poco escuché un episodio sobre qué pasaría si la Tierra no se moviera, ¿cierto? ¿Qué pasaría en general si se detuviera en su eje? Y entonces todo es muy catastrófico, ¿cierto? Si la Tierra deja de moverse en términos científicos, sucederán todas las catástrofes posibles, nosotros ya no habría punto de gravedad, entonces saldríamos disparados hacia el universo, y entonces el universo tiene otro tipo de gravedad y explotaríamos en segundos. Bueno, es una cosa terrible, muy interesante. Y como que siempre, o sea, como que veo que la idea de movimiento en Husserl en este texto que tiene momentos tan difíciles, pero al mismo tiempo momentos tan bonitos, como tan sobre la tierra, tan humildes. Bueno, la palabra humildad viene de tener los pies sobre la tierra, de estar sentado en la tierra, en posición con la tierra. Siento que tiene que ver con eso, con un movimiento hacia algo. Muchas gracias. Creo que te logré entender bien. No sé si fue eso, creo que había como pues por el ruido ambiente, pero creo que te logré entender. Dale, muchas gracias. No, y yo creo que tu idea no es para nada loca, ¿no? O sea, la tesis de Husserl es que es como hay tres momentos en la génesis. O sea, de nuevo, aquí quiero empatar un poco los dos comentarios, el de Hans y el de Denis, ¿no? Y es, ¿para qué eso? O sea, ¿para qué decirnos? O sea, listo, sí, la Tierra sin embargo se mueve, ya lo sabemos, ¿no? Y si no se moviera como astro, pues nos pasaba lo que, lo que nos estaba contando Denis, nos saldríamos disparados para el espacio si no se moviera. Ya sabemos que se mueve. La pregunta es, ¿por qué no podemos decir que no se mueve? O sea, ¿por qué no nos es legítimo decir eso? Si la génesis de... Entonces, de nuevo, yo creo que el objetivo de Husserl es preguntarse por la génesis del concepto natural de espacio. O sea, ¿cómo llegamos allá? Es una pregunta que se hace como 4 veces a lo largo del texto. ¿Cómo es posible que lleguemos a la idea de que la Tierra se mueva? O sea, ¿cómo llegamos allá? ¿No? Y llegamos allá y comienza a ser toda esa génesis fenomenológica. De nuevo, el concepto de génesis de fenomenología genética no tiene que ver con un asunto, gracias Ana, nos vemos en 15, no tiene que ver con una génesis ni causal, no tiene que ver con una génesis psicológica, no, es una génesis fenomenológica, o sea, estamos hablando de fenomenología genética, ¿no? Y la génesis es como la génesis de esa vivencia que tenemos de que la Tierra se mueva, o sea, ¿cómo llegamos allá? Es que miren que no es lo más intuitivo, ¿no? Lo más intuitivo no es creer que la Tierra se mueva, que la Tierra sea un astro, que la Tierra sea un astro como otros, ¿no? O sea, de hecho es una idea súper complicada, ¿no? Y hacemos mal que bien un acto de fe. O sea, si nosotros no sabemos de astronomía y no entendemos nada de todo esto, pues, y uno le dice la Tierra se mueve, pues uno hace más o menos un acto de fe y decir, pues parece que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque pues me muestran y me hacen unos cálculos, pero yo no. Y lo más curioso es que esa es la idea que está más metida en el modo en que nosotros tratamos con la idea de Tierra. Entonces la pregunta por Husserl es, ¿cómo llegamos allá? ¿Cuál es la génesis de
de la idea de la Tierra como astro que se mueve. Y allí la idea de lo que está planteando Denis a mí me parece clave, ¿no? Y es que la primera vivencia que nosotros tenemos es de la Tierra como suelo de mi experiencia, y la Tierra como suelo de mi experiencia se presenta como posibilidad de mi movimiento interno, ¿no? O sea, gracias a que la Tierra es este suelo de mi experiencia, yo puedo pisar y moverme y acercarme a ustedes o alejarme de ustedes, ¿no? O sea, es gracias a las sinestesias, al movimiento interno, es que yo me puedo alejar o acercar a los otros cuerpos. ¿Mm? Y allí ya la pregunta por el suelo, si entendía la Tierra como suelo de mi experiencia, la pregunta por si ella se mueve o no, no aparece. Aparece cuando me aparece otro cuerpo hacia el que yo me dirijo. Y veo, de hecho, ahí dice, por eso la intuición es que la Tierra está en reposo. Y llegar a la idea de Tierra en movimiento es una operación súper compleja. Pero a mí me gusta mucho un poco la intuición, si te la logré entender bien, Denise, que es justamente en la relación intersubjetiva, en el encuentro con el otro, la posibilidad de moverme hacia el otro, en la que comienza a gestarse esa génesis de la Tierra en movimiento, ¿no? Y esa idea, de nuevo, la idea de la Tierra como astro, y como un astro que se mueve, que orbita alrededor del Sol, es una idea muy, muy compleja que no es intuitiva, que llegamos con demasiado esfuerzo intelectual, pero ya está tan metida que es lo primero que se nos ocurre cuando pensamos en la Tierra. O sea, lo primero que pensamos cuando hablamos de Tierra es en el astro. Y entonces aquí cuando pregunta Hans, ¿para qué esto? O sea, ¿para qué recordarlo? ¿Para qué darle esa vuelta, no? Si ya lo ganamos, ¿para qué volver acá? Y miren, yo aquí me voy a permitir citar un momentico a Husserl, ¿no? Dice, lo expuesto aquí parece abrir una fructífera brecha en la ingenuidad científico-natural. De nuevo, y aclara de manera directa, no tanto en su teoría. O sea, Husserl no va a pelear con la teoría, no va a pelear con Galileo. Obvio que Galileo tenía razón, ¿no? Obvio que la Tierra se mueve como astro. Dice, no, mi pelea no es con su teoría. La ingenuidad no es con su teoría. ¿Cuál es su problema? Dice, no tanto en su teoría, cuanto en la creencia de que su teoría da con la verdad absoluta. Con la verdad absoluta del mundo, cuando menos en un grado aproximado. O sea, un poco, eso es lo que la inquietud que mueve a Husserl. Y de nuevo, Hans, tú de alguna manera estabas dando, yo creo que una intuición muy, muy potente al respecto. Cuando dice, miren, si nosotros nos quedamos con la idea de que la Tierra es un astro más, dentro de los infinitos, 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 infinitos astros que hay, ¿quién asume responsabilidad sobre su cuidado? O sea, que era la relación que yo hacía con la ética de Husserl. O sea, una ciencia objetiva es una ciencia que prescinde del sujeto. O sea, entre más objetiva es, entre menos el sujeto intervenga. Curiosamente, ahorita ustedes saben, por todas las cosas de la física, ahorita, no sé si, creo que uno de los que ganó el premio Nobel de Física, no sé si fue John Wheeler, pero trabajaban con experimentos parecidos, que es la idea del universo participativo, que el universo de alguna manera comenzó a ser como es gracias cuando apareció una primera conciencia que lo vio, ¿no? Y ahí hay una cosa loquísima, la idea del universo en U, es como un ojo que, o sea, mírenlo, yo no entiendo la matemática detrás de eso, entiendo la metafísica detrás de eso, de la idea del universo participativo, pero la cosa es que ¿por qué vale la pena volver a llamar la atención sobre la Tierra como suelo de la experiencia, ¿no? Y es, de nuevo, si llamamos la atención sobre la subjetividad, sobre la vivencia que tenemos de él, a ese le podemos exigir responsabilidades, ¿no? Un poco mi intuición sería muy de nuevo, si dejamos la definición de Tierra como un astro más que se mueve, hay cientos de miles de millones infinitos de astros que se mueven. Entonces daría lo mismo lo que pase con esto. Da lo mismo. No hay nadie, no hay ningún sujeto que asuma responsabilidad sobre esto. Y no sería más allá de una anécdota de un astro más que desapareció, que colisionó, que se devastó y que se secó. O sea, ya. Pero si le exigimos, la idea, por eso dice la ingenuidad del científico no está tanto en su teoría, sino en creer que esa teoría
da con la verdad absoluta del mundo. Porque esa verdad absoluta del mundo prescinde del sujeto y prescinde de quien asuma responsabilidades. Y si yo pienso la idea de tierra como el suelo de mi experiencia, y si veo que me la estoy destruyendo como la estoy destruyendo, tengo que asumir responsabilidades con ella, ¿no? Porque es el único suelo que tengo, a lo Carl Sagan, ¿no? Es la única que tengo. Y tengo que asumir responsabilidades con ellas. Por eso el proyecto epistemológico de Husserl es un proyecto muy ético. Y desde el principio, desde investigaciones lógicas, la profesora Julia Iribarne tiene un montón de investigaciones sobre eso, tiene unos libros sobre la intersubjetividad en Husserl, la ética en Husserl, y llegan a sostener la tesis que el proyecto fenomenológico es, antes que epistemológico, ético. Yo no estoy tan de acuerdo, pero yo lo que creo es que la epistemología de todo el proyecto epistemológico de Husserl tiene unas implicaciones éticas brutales. Por eso creo que allí vale la pena digamos, como pensarlo así. O sea, por eso vale la pena decir, hey, amigo científico, no tengo problemas con tu teoría, funciona muy bien, pero no es la verdad absoluta, ¿no? Mire, Juan Pablo nos trae aquí una cita, dice, una vida en la constante dirección hacia lo mejor posible, como lo mundano más valioso. No sé, yo terminé como pontificando, ¿no? Como una cosa así, como terminando un sermón de un sacerdote. Y no era mi intención, ¿no? O sea, no... Discúlpeme. Dale, Hans. No sé si tienen algún otro comentario, si no, pues no hay ningún problema. Al respecto. A mí este texto, honestamente, me gustó mucho. Me parece que, a pesar de su dificultad, empata muy bien con lo que veníamos pensando, con el tema de habitar la espacialidad corporalmente. Aquí de nuevo aparece el tema del cuerpo y nos ayuda, nos da bastantes pistas para seguirlo pensando. Mario. Hans fue el que se salió. No, José Luis, pensaba era, pues, como digo, mis ejemplos no son tan elegantes, pero en lo que se refería ahorita de que así el hombre naciera en una estación espacial y pasaran muchas generaciones, tuviera hijos, existía siempre la remembranza y esa que conecta con la Tierra misma, con ese origen. Me recuerda algo que sucede en una trilogía que pues no sé si la habrán leído, creo que José Luis sí ya la ha leído, que sé que le gusta la ciencia ficción, que es la famosa trilogía de Fundación Imperio de Asimov, del Imperio Galáctico. No, pero no la he leído, pero sí sé a qué te refieres. Bueno, sin spoilearles más o menos, Asimov sugiere como un imperio galáctico, que se crea un imperio galáctico que al estilo del Imperio Romano entra en decadencia y surge como una comunidad de sabios en secreto que intenta el ascenso de un nuevo imperio galáctico. Es una secuencia como de 7 o 8 libros, pero lo interesante es que Asimov no habla de inteligencias extraterrestres como tal, sino que todos son humanos. Ese imperio galáctico es de humanos que se expandieron en la galaxia. No aparecen extraterrestres, ni aliens, ni depredadores, ni nada por el estilo. Son humanos siempre los que se van. Y al final de la saga, esos humanos quieren saber de dónde salió la humanidad, por qué no olvidó por completo que había existido la Tierra, o que existía y que había salido. Y hasta hay todos unos sabios que tienen varios planetas de sugerencia donde salió la humanidad. Y lo que llama la atención es esa nostalgia, ese afán por querer de dónde se salió. Al final, bueno, no les cuento si encuentran la Tierra o no para que lean son muy amenos, por cierto. Lo otro que quería llamar la atención es sobre, por un lado, sí, Husserl nos señala muy bien cómo puede en un momento dado las ciencias naturales de pronto apoderarse de un discurso y en cierto modo de que solo lo que está en sus márgenes es la verdad. Pero también veo el otro problema, de que aquellos que estamos como en esa primera persona más cerca del sujeto, en un momento dado eso derive en abusos contra cosas que son realidad, ¿no? Por ejemplo, el hecho de la evolución, lo de la evolución no es algo muy intuitivo. Tiene uno que estudiar, mirar, que comprender ciertas cosas de biología, de física, de química, para lograr captar más o menos eso. Pero la primera reacción intuitiva es, eso no existe, es mentira. No estoy diciendo que Husserl sea antievolucionista, ni mucho menos. Pero sí sea al paso como con los terraplanistas, como pasó con lo del COVID, los que negaban que existiera ese contagio, de que
quedarse en esa, como en ese margen, en esa etapa de mera subjetividad, lo que mi intuición me diga y ese estrato, puede dar el peligro de que ya no se escuche como si lo hace Husserl a las ciencias naturales. Digamos que creo que también hay un riesgo, ¿no? Totalmente de acuerdo. O sea, y en las dos cosas. La primera es, este caso que colocabas me parece interesante, ¿no? O sea, se sigue, en todos los casos de ciencia ficción, siempre se sigue hablando de la humanidad expandiéndose. O sea, por más que un humano nazca en Marte, no se le llama marciano, ¿no? Estoy pensando en las películas de Arnold Schwarzenegger, cuando ya había colonias allá. Por más que nacieran allá, seguían siendo humanos, ¿no? Nacidos en otro lado, pero humanos. Y yo creo que si se pierde esa idea de tierra como suelo de la experiencia, ya no serían humanos. O sea, ahí ya hablaríamos de otra cosa, ¿no? De otra cosa, ¿no? Si la tierra pierde esa idea de suelo. Y respecto de lo segundo, claro, ¿no? Y en eso es que Husserl, de nuevo, o sea, eso es un peligro si se lee así. O sea, si uno saca citas de este texto y se las entrega a un terraplanista, estaría feliz, ¿no? Citas aisladitas, ¿no? Si lee el texto completo, se dará cuenta de no, o sea, de qué se trata el asunto. Pero si hay algo de lo que sea, o sea, Husserl, de hecho, su ejercicio fundamental es, epistemológico es fundamentar la ciencia. O sea, por eso se piensa la fenomenología como filosofía primera y como ciencia estricta, ¿no? Piensen en lógica formal y lógica trascendental. Es como hay una lógica formal, funciona muy bien. Esto es impecable, pero a eso le subyace un sujeto de la experiencia. Hay que buscar la lógica trascendental, ¿no? O sea, ¿cuál es? Entonces, Husserl jamás pelea con la ciencia en ningún momento. De hecho, por eso su obsesión, su idea de no aceptar un relativismo ramplón, los psicologismos, un historicismo ramplón, o sea, tiene un compromiso con la idea de verdad muy, muy potente. Ahora, el asunto es que entiende que puede haber una ingenuidad en creer que esa es la verdad toda. Y entonces, hey, no, eso es muy importante, eso funciona muy bien, pero, ojo, ¿no? Yo creo que es como llamar la atención sobre cierta ingenuidad de la ciencia. El peligro es que lo que tú dices, ¿no? Quien se quede allí y que diga no, entonces, porque eso conduce, el problema es que eso sería contraposición, porque eso conduce a relativismo, ¿no? Es mi experiencia y punto, se acabó, ¿no? Entonces, aguántese, ¿no? Y el Husserl jamás, eso no, porque eso es el origen de su mismo proyecto, es la crítica al psicologismo, que eso conduce a relativismo, eso es su pavor, ¿no? Decirle a un matemático relativista es como una cosa rara, ¿no? Pero no, estoy de acuerdo contigo, pero creo que el proyecto husserliano apunta a otra cosa. Y los tintes éticos que uno tendría que llamar la atención de manera permanente. Bueno, no sé si tienen algún comentario final, algo para cerrar que quisieran mencionar. Yo creo que para la próxima sesión vamos a volver a Waldenfeld para poder seguir haciendo este zigzag. Espero que haya valido la pena este sufrimiento con Husserl, lo siento. Insisto, yo lo recordaba mucho más ameno. Yo cuando lo comencé a releer, uy, no, esto era así de duro, yo no me acordaba. Y volvemos con Waldenfels no sé ustedes qué opinan, creo que leer un solo capítulito está bien, ¿no? Este que sigue es cortico, pero creo que está bien. Se llama Olvido y Recuerdo Corporal. Porque el siguiente es el sitio corporal de los sentimientos. Este también es espectacular. Pero creo que vale la pena de pronto tratar ese tema de los sentimientos como solito, y si quieren para la próxima el olvido y recuerdo corporal. Seguimos un poco indagando esta idea de cuerpo, y creo que este paso por el espacio, por la constitución del espacio, creo que nos ayudó, algo espero. Ay, no, yo cada vez que me emociono, bueno, voy a cerrar entonces, muchas gracias, voy a cerrar y les hago un último comentario. Voy a dejar de grabar un momento y ya, muchas gracias, nos vemos la próxima. Listo.